En enero de 1493, el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Tras meses de un silencio tenso, la expedición de Cristóbal Colón emprendía el viaje de regreso a Europa. Pero el océano Atlántico, furioso, tenía otros planes. Una tormenta brutal separó a las dos carabelas supervivientes. La Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón, logró llegar a las costas de Galicia. Pero la Niña, donde viajaba el propio Colón, fue desviada de su rumbo y se vio forzada a buscar refugio en el puerto más cercano a Lisboa, la capital del reino rival, Portugal. La noticia corrió como la pólvora por la corte portuguesa. Colón había vuelto. Afirmaba haber encontrado una nueva ruta hacia las Indias, navegando hacia el oeste. Pero para el rey Juan II de Portugal, aquello era más que una asa facilitza. Era una amenaza directa. En su mente, las palabras del Tratado de Alcáçovas de 1479 resonaban con fuerza. Ese acuerdo, que puso fin a la Guerra de Sucesión Castellana, establecía que las aguas al sur de las Islas Canarias pertenecían a Portugal. Aunque Colón había navegado hacia el oeste, su regreso por aguas portuguesas y la ubicación de esas supuestas Indias encendieron todas las alarmas. Juan II estaba convencido, esas tierras, por derecho, le pertenecían. La tensión entre las dos coronas ibéricas se disparó. Portugal reclamaba la soberanía sobre los nuevos hallazgos, argumentando que violaban su zona de influencia. Castilla y Aragón, por su parte, defendían a capa y espada la legitimidad de su empresa. Sostenían que la navegación de Colón se había mantenido siempre en una ruta hacia poniente, sin descender al sur de las Canarias, respetando así lo pactado en Alcáçovas. El choque de intereses era total, y la sombra de una nueva guerra entre los dos reinos más poderosos de la época se cernía sobre la península. El botín era nada menos que un mundo nuevo, y nadie estaba dispuesto a cederlo sin luchar. Ante esta encrucijada diplomática, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, movieron ficha rápidamente. Sabían que necesitaban un respaldo de peso, una autoridad incontestable que legitimara sus derechos sobre las tierras recién descubiertas. Y en la Europa del siglo XV, no había más autoridad que la del Papa. Así que recurrieron a un viejo conocido y aliado estratégico, el Papa Alejandro VI, un valenciano de la familia Borgia, cuyo ascenso al pontificado habían apoyado. Le pidieron que, como vicario de Cristo en la tierra, ratificara su soberanía sobre lo que Colón había encontrado. La respuesta del Vaticano no se hizo esperar. Entre mayo y septiembre de 1493, el Papa emitió una serie de documentos que pasarían a la historia como las bulas alejandrinas. Fueron varias, cada una matizando y ampliando la anterior, pero la más famosa y decisiva fue la bula Inter Citera. Este documento era revolucionario. Trazaba una línea imaginaria de polo a polo, situada a 100 leguas al oeste de las Islas Azores y Cabo Verde, todo lo descubierto y por descubrir. Al oeste de esa línea pertenecería a Castilla y Aragón, mientras que las tierras al este serían para Portugal. Para los reyes católicos, fue un triunfo diplomático sin precedentes. Tenían la bendición papal para explorar y evangelizar un hemisferio entero. Pero para el rey Juan II de Portugal, la bula Inter Caetera fue un golpe devastador. Esa línea, trazada a solo 100 leguas de sus propias islas, lo dejaba prácticamente fuera del juego en el Nuevo Mundo. Peor aún, comprometía su proyecto más ambicioso, a la ruta marítima a la India, bordeando África. Sus barcos necesitaban abrirse hacia el oeste en el Atlántico Sur para evitar las calmas ecuatoriales, y la línea papal los hacía invadir la zona castellana. La bula era, en la práctica, una condena. Pero Juan II no era un hombre que se rindiera fácilmente. El monarca portugués sabía que la diplomacia papal no era la última palabra. Descartada la guerra por su alto coste, decidió jugar la carta de la negociación directa. Envió a sus mejores y más experimentados diplomáticos
a la Villa Castellana, en Valladolid, para renegociar los términos de la división. Pero no iban a ciegas. Juan II había tejido una sofisticada red de espionaje en la corte castellana. Sus informantes le filtraban información crucial sobre la postura de los reyes católicos. A través de correos secretos a caballo que cruzaban la frontera, Juan II supo algo vital en Castilla. Estaba dispuesta a ceder, a mover la línea hacia el oeste, para evitar a toda costa un conflicto armado. Conocían su debilidad naval frente a la poderosa flota portuguesa. Con esta información privilegiada, la delegación portuguesa llegó a Tordesillas con una ventaja estratégica abrumadora. Sabían hasta dónde podían presionar. Las negociaciones fueron largas y tensas. Duraron meses. Los embajadores de ambos reinos discutieron sobre leguas, mapas imprecisos y derechos de navegación en un mundo que apenas empezaban a cartografiar. Los portugueses, conociendo el margen de maniobra de sus rivales, insistieron en desplazar la línea de demarcación mucho más al oeste. Finalmente, tras un arduo tira y afloja, el 7 de junio de 1494, se alcanzó un acuerdo histórico. Aquel día, en las llamadas Casas del Tratado, se firmó el compromiso definitivo. El Tratado de Tordesillas modificaba sustancialmente la bula papal. La nueva línea de división se desplazaba hasta las 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Este cambio, aparentemente técnico, tenía unas consecuencias geopolíticas inmensas. Con este nuevo trazado, Portugal se aseguraba de que su ruta hacia el Cabo de Buena Esperanza en África quedaba dentro de su zona de influencia, permitiendo a sus flotas realizar la amplia vuelta por el Atlántico sin temor a interferencias castellanas. Por su parte, Castilla y Aragón aseguraban la soberanía sobre las islas ya descubiertas por Colón, las Antillas, y el vasto territorio que se intuía más allá. El acuerdo era claro. Ninguna de las dos potencias podría explorar, comerciar o asentarse en la zona exclusiva de la otra, bajo pena de excomunión y confiscación de navíos y mercancías. Pero el tratado no solo dividió el océano. Ese mismo día se firmó un segundo acuerdo, el Tratado de África, que delimitaba las zonas de pesca entre el Cabo Bojador y la desembocadura del Río de Oro, y establecía los límites de influencia en el Reino de Fez, en el norte de África. Era un reparto global, una reorganización del mundo conocido y por conocer entre las dos superpotencias de la época. Y fue esa modificación, esas 270 leguas extra hacia el oeste, lo que años más tarde permitiría a Portugal reclamar un pedazo de Sudamérica que caía en su lado de la línea Brasil. El tratado fue solemnemente ratificado por los reyes católicos en Arévalo y por Juan II en Setúbal, unos meses después. Curiosamente, el Papa Alejandro VI, el autor de la bula original, nunca llegó a confirmar oficialmente este nuevo acuerdo que contradecía su decisión. Sería su sucesor, el Papa Julio II, quien finalmente le daría la bendición papal en 1506, consolidando la división del mundo. Hoy, los documentos originales de aquel pacto trascendental se conservan como tesoros nacionales. El ejemplar castellano reposa en el Archivo General de Indias en Sevilla, mientras que el portugués se guarda en la Torre do Tombo, en Lisboa. Son los testigos silenciosos de un día de junio de 1494, en que dos reinos rivales, a través de la diplomacia, la astucia y el espionaje, se sentaron a una mesa para repartirse el mapa de un planeta cuya verdadera dimensión apenas comenzaban a imaginar. Un acto que definió imperios, trazó fronteras que perduran hasta hoy y cambió para siempre la historia de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.